Dios les bendiga, muchas bendiciones este domingo, el Día del Señor. Estamos aquí para transmitir un mensaje de la palabra a aquellos hermanos principalmente que están a todos los que están en la cárcel en la unidad 37. Vaya este mensaje al pabellón 4 y a todos los que quieran escuchar este mensaje de la palabra de Dios a través de Facebook o de YouTube. Le agradecemos al Señor por este día y quería compartir y traerle una palabra que el Señor me ha dejado y ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Y esto es sobre Josué y quisiera que abra la Biblia ahí en Josué. Vamos a leer primero el capítulo 1, versículo 9 y después seguiremos más adelante en la palabra de Dios. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 9, este versículo tan conocido que vamos a citar ahora, dice así: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermoso versículo, muy conocido y usado, y queremos hoy predicar con referencia a la vida de Josué y al pueblo de Israel cuando entró en la tierra prometida. Eh, Muchos de los que están en la cárcel, o yo diría todos, los que están privados de su libertad, uno de sus deseos es más fuerte, digamos, es el día que salgan en libertad, ¿no? El dejar la cárcel cuando se abran las puertas y los llamen y le digan que están en libertad, que se les concede la libertad y salen afuera. Siempre comparto con los hermanos que aquellos que están en la cárcel y están en los pabellones evangélicos y que han conocido al Señor dentro de la cárcel o no, porque hay casos en que no, hay personas que están dentro de los pabellones evangélicos y no conocieron al Señor dentro de la cárcel, sino que lamentablemente a veces la conocieron al Señor afuera, pero después se apartaron del Señor y terminaron cayendo, apartándose del Señor, y por causa de, como consecuencia de la vida que llevaron, terminaron presos y terminaron en un pabellón detenidos. Y después están aquellos que nunca conocieron a Jesucristo estando en libertad, pero que una vez que han perdido su libertad dentro de la cárcel, conocieron a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y bueno, yo me quiero referir hoy un poco a prácticamente a todos ellos, pero también a aquellas personas que no están en la cárcel, pero viven en un desierto espiritual, ¿no? Podríamos decir que para los que han conocido al Señor en la cárcel y están en este momento detenidos, estar detenidos y estar en un pabellón cristiano es como estar en una escuela en el desierto en el cual Dios te ha puesto, y que esa escuela del desierto, como yo le llamo, es donde Dios está tratando con tu vida, donde empezó a tratar con tu vida en algunos casos, o en muchos casos, y con algunos que volvió a tener Dios un trato especial en esa escuela del desierto, que es estar privado de su libertad. Y muchos están anhelando el momento en salir de ese desierto para entrar a su vida en libertad, ¿no? Y yo lo comparo esto con el pueblo de Israel en el desierto, cuando fue libertado de Egipto y por mano de Moisés fue llevado al desierto, y en el desierto estuvieron 40 años, y después de esos 40 años pudieron recién entrar en la tierra prometida, en lo que Dios tenía para ellos, al lugar que Dios los estaba dirigiendo. Tardaron tantos años, sabemos, por desobediencia y por
y esa desobediencia provino de su incredulidad, y la incredulidad siempre nos lleva a desobedecer. No pudieron creer, creyeron en Dios para salir de Egipto, pero no creyeron en Dios para entrar en la tierra prometida, quiere decir para lo que Dios tenía para ellos. Entonces anduvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Eh, Hay muchos hermanos que han conocido al Señor en la cárcel, todavía están detenidos y estás pensando, querido hermano, ¿cuándo será el tiempo en que Dios me conceda salir del lugar donde estoy para empezar mi vida en libertad? Bueno, Dios tiene sus tiempos, en sus manos están nuestros tiempos, dice la palabra del Señor, y Dios a su tiempo hará la obra, y por más que nosotros no estemos ansiosos o, o preocupados en cuándo va a llegar lo que nosotros esperamos, eso va a llegar en el tiempo de Dios, y si nosotros lo ponemos en sus manos, Dios hará las cosas como las tiene que hacer. Ahora bien, el transcurso a través de este desierto espiritual que estamos atravesando y que te lleva a desear tu libertad, es un poco como lo que le pasaba al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel en el desierto estaba sostenido por Dios. Dios les daba el maná diario, Dios les daba agua de la roca, Dios les cubría, les daba sombra durante el día y los guiaba durante la noche. Estaba la fogata, el fuego de Dios encendido. Estaba la presencia de Dios a través del tabernáculo, ¿no es cierto? En medio del campamento de Israel estaba el tabernáculo, donde estaba el lugar santísimo con el arca que representaba la presencia de Dios, y ahí estaba la gloria de Dios. Así Dios estaba en medio de ellos, pero ellos estaban en medio del desierto, ¿no? Y en medio del desierto, a pesar de que Dios los guardaba, los cuidaba, los protegía, le proveía las cosas esenciales, no tenían, no era realmente lo que uno anhelaba tener o vivir, ¿no? Uno quería vivir otro tipo de vida y no la vida monótona del desierto y de el maná, que era una bendición de Dios, llegó a ser algo que todos los días comían maná durante 40 o más de 38 años. Estuvieron comiendo maná, 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 y siempre el mismo plato, ¿no es cierto? Y todo eso los hacía a ellos desear llegar a la tierra prometida. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Vos estás privado de tu libertad, has conocido al Señor en la cárcel, Dios te bendice, estás en un pabellón cristiano, eh, tenés la prosperidad del Señor, Dios te provee lo que necesitas dentro del pabellón, Dios te guarda, te cuida, recibís palabra de Dios, está la presencia del Señor, estás dentro de la iglesia de Jesucristo. Eh, no pasás las cosas que pasan en otros pabellones o las vicisitudes que viviste antes. Ahora tu vida es distinta, estás en un lugar completamente distinto al resto de la cárcel, porque estás en el pueblo de Dios, ¿sí? Estás en la iglesia de Jesucristo, pero aún así, a pesar de que estás bendecido, de que estás guardado por el Señor, que estás creciendo en su conocimiento y en la gracia, en el Señor Jesucristo, anhelás tu libertad, y es lógico que así sea, que anheles estar libres, que anheles avanzar a otra cosa, ¿no? Avanzar a una vida en libertad para empezar una nueva vida afuera, en libertad en el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero hay muchas personas que están sueltas y que están en libertad plena, pero todavía aún así viven un desierto espiritual, aún aquellos que han conocido a Jesucristo, ¿no? Pero todavía, a pesar que saben que Dios los guarda, que Dios los cuida,
que Dios los sostiene, no han entrado a vivir una vida gozosa, una vida en el Espíritu, no han entrado a vivir lo que Dios tiene para ellos, están viviendo como en el desierto, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el desierto, lo que hacía en el desierto era, por ejemplo, se quejaba de que no tenía carne, murmuraba en el desierto, eh, desobedecía la palabra de Dios durante 10 veces, y vivían así, de esa manera. Y hay muchos cristianos que están viviendo en la carne, que todavía no han entrado a vivir la vida en el espíritu, ¿no? Viven sin tener en cuenta a Dios. Es como si Dios no contara. Lo han conocido al Señor, pero no viven de acuerdo a lo que Dios quiere para ellos, sino que están viviendo una vida carnal, una vida que en el Señor no está en los días de su vida, no lo está dirigiendo en todas las cosas. Entonces anhelan entrar en otra vida espiritual, pero no hacen nada para que eso llegue a ser una realidad. No cambian nada, ninguna de las circunstancias de su vida cambian para poder entrar en otra vida espiritual. Y para entrar en otra dimensión espiritual, si queremos salir de ese desierto que muchas veces estamos viviendo, necesitamos por lo menos dos cosas. Primero, tener la fe suficiente, la confianza en el Señor, y después esa fe llevarnos a la obediencia en el Señor. Decir, bueno, yo empiezo ahora en Cristo una vida nueva y Dios me va a llevar hacia esa vida en el Espíritu, y esa vida en el Espíritu requiere que yo obedezca al Señor y deje atrás el desierto, deje atrás mi vieja vida, eh, no solamente Egipto, sino que deje también atrás el desierto espiritual, ¿no? No ya más una vida cristiana donde estás entre el mundo y lo que Dios quiere para vos. No, tenés que vivir una vida que es lo que Dios quiere para vos, entrar a lo que Dios tiene para vos, ¿no? No andar dando vueltas en el desierto espiritual y no crecer espiritualmente, no crecer como cristiano, no tomar victoria en el nombre de Jesús, sino que en el desierto solamente estaban dando vueltas. Pero claro, adelante estaba la tierra prometida, y en la tierra prometida, que era muy linda, muy buena, ellos no se habían animado a entrar porque estaban las ciudades fortificadas, estaban los gigantes, estaba un lugar donde tenían que luchar, donde tenían que tomar ese lugar que Dios les había dado. No era fácil lo que tenían por delante, era imposible para ellos, que no eran guerreros, era un pueblo que había estado 400 años en Egipto y habían sido esclavos, y ahora se tenían que enfrentar a personas, a ejércitos, a ciudades que estaban permanentemente guerreando, que eran guerreros profesionales, y ellos tenían que enfrentar a esas personas que eran superiores a ellos en lo bélico, ¿no? Entonces todo eso lo tenían que hacer solamente. Podían hacerlo y confiando en el Señor, creyendo en la victoria que el Señor les podía dar y que Dios estaba con ellos. Así que ahora Dios le dice a Josué que iba a ser el que iba a meter al pueblo de Dios en la tierra prometida, que no tema, que sea valiente, ¿no es cierto? Y que ponga por obra la palabra de Dios, que obedezca la palabra del Señor. Y como le dice acá, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y ahí en eso iba a estar la victoria, el triunfo de Josué. Entonces Josué era el que tenía que llevar a ese pueblo a, a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, y yo como pastor no quisiera ser solamente el pastor, el Moisés que pastoreó al pueblo en el desierto, sino ser el Josué que te lleve hacia la vida en libertad, y donde puedas empezar a tener victoria en el nombre de Jesús fuera también de la cárcel, el que te
ayude, que te acompañe a salir de ese lugar cuando el Señor te abra las puertas y guiarte hacia lo que Dios tiene para vos, ¿sí? Para eso tienen que pasar algunas cosas que fueron muy claras aquí en la palabra de Dios. Ellos lo primero que tenían que hacer era cruzar el Jordán, era el primer gran impedimento que tenían para entrar a la tierra prometida. Y para eso tenía que haber un milagro de Dios. Y entonces Dios hizo ese milagro, abrió el Jordán y todo el pueblo pasó por el Jordán. ¿No es cierto? Ahora el asunto y lo que yo quería entrar más detalladamente es qué pasó una vez que ellos pasaron el Jordán y estaban del otro lado y entraban a una nueva vida. Y te digo y te llevo a que te preguntes en esta tarde, querido hermano, ¿qué va a pasar el día que vos cruces la reja, el día que se abra la puerta del pabellón, el día que te llamen por tu nombre y te digan, fulanito, y tengas que estar en libertad, y te llegó la libertad, y entonces tengas que salir y, y tengas que empezar tu nueva vida afuera? Ya la empezaste a la nueva vida en Cristo dentro de la cárcel, pero eso es un tiempo que lleva de tu vida. Después vendrá el otro tiempo, el tiempo de empezar a vivir en libertad, ¿no es cierto? Y ahí es donde necesitas un crecimiento del Señor para enfrentarte a las nuevas cosas, a los nuevos desafíos que tiene Dios fuera de la cárcel. Por ejemplo, el pueblo de Dios en el desierto, Dios le proveía todo directamente su alimentación, ¿no es cierto? Y todo lo que necesitaban, su ropa no se desgastaba, no se enfermaba, tenían el maná todos los días, el agua de la roca, pero cuando cruzaron el Jordán, una de las primeras cosas que pasaron es que el maná cesó y nunca más el pueblo de Dios comió el maná, sino que tenían que comer lo que la tierra prometida les daba, ¿no es cierto? Y esa tierra la tenían que trabajar para obtener el fruto de la tierra y alimentarse. Eso es una de las cosas que pasó. Ahora pasaban a tener otras responsabilidades, ¿no? Ya no era que Dios les daba todo, sino que Dios les seguía dando, pero de otra manera. Había un cambio, había un tiempo ahora de madurez, donde ellos tenían que ganarse su propio pan, porque ya el maná no iba a llegar más, y donde ahora Dios los iba a seguir guardando, los iba a seguir cuidando, pero tenían que enfrentarse en la guerra, ¿sí? A las ciudades, y tenían que tomar esas ciudades que eran las que Dios les había dado a ellos, y tenían que luchar. Dios iba a estar con ellos y era el que les iba a dar la victoria, pero los pasos de fe que tenían que dar eran necesarios que los tenían que dar. Y ahora vos tenés eso. Un día se abrirá la puerta y entrarás a tu tierra prometida. Y en esa tierra prometida pueden pasar las mismas cosas que les pasó al pueblo de Israel cuando entraron en la tierra prometida. Una de las cosas que pasó es que ellos tomaron, por ejemplo, del fondo del río Jordán 12 piedras, una por cada tribu, hicieron un altar en Gilgal, ¿sí? Y ahí en Gilgal hicieron ese altar al Señor y eso era un recordatorio de el milagro que había hecho Dios al abrir el Jordán y que ellos pasaran por ahí y sean liberados, ¿no? Es la obra de Dios. Ellos a través de esas piedras recordaban cómo Dios abrió el Jordán para ellos y entonces de ahí en adelante todo lo que tenían que vivir y pasar en la tierra prometida y todas sus luchas y todas las cosas que tenían que enfrentar, todas las pruebas que iban a vivir, tenían que estar pensando y recordando ese altar, porque en ese altar estaba diciéndoles el Señor, yo estoy con ustedes, y Dios estaba obrando a favor de ellos y haciendo milagros tremendos como el cruce de Jordán. Así que aquel que
les hizo cruzar el Jordán en seco, iba a ser el mismo que les iba a poder dar victoria en todas sus pruebas, en todas las luchas que tenían por delante. Lo mismo va a ocurrir para vos, ¿sí? Entonces, tenés que recordar de dónde Dios te sacó, ¿no es cierto? Pensando que cuando estés en libertad enfrentás un gran desafío y vos te pensarás cómo voy a hacer, cómo voy a tener trabajo, cómo me van a recibir en mi familia, cuáles son las cosas que tengo que luchar, las que tengo que enfrentar, qué va a pasar con la sociedad donde voy a vivir, el lugar donde voy a vivir, podré yo vencer, no seré de nuevo vencido, no volveré para atrás, no seré derrotado por el enemigo. Bueno, lo cierto es que Dios está con vos. Y lo que tenés que acordarte es que eso, que Dios está con vos. Como dos cosas tenía que saber Josué para entrar en la tierra prometida. Una, que Dios estaba con él. Así como estuvo con Moisés, estaré contigo, le dijo Dios a Josué. Entonces, de la misma manera yo te puedo decir, así como Dios está conmigo, Dios va a estar con vos en todo lo que emprendas adelante. Pero también hay algo, que va a ser el Señor el que haga la obra, ¿sí? No lo puedes hacer vos en tus fuerzas, porque si lo haces en tus fuerzas probablemente seas derrotado. Pero si vos confías en el Señor y obedeces su palabra, y te pones en las manos del Señor, Dios va a estar contigo y Él te va a dar la victoria por todo lo que viene adelante. Que no es fácil, sin duda que no es fácil. Hay muchas cosas muy difíciles por delante que te esperan, pero no quiero asustarte, al contrario, quiero decirte que Dios te va a llevar de victoria en victoria, pero también te va a llevar de prueba en prueba, de fe en fe y de victoria en victoria. Y eso no solamente para aquellos que están privados de su libertad, sino para aquellos que quieren comenzar realmente una vida espiritual nueva en Cristo Jesús. Después de haber pasado todo este tiempo de pandemia, de todo esto que ha venido, y yo ya no quiero vivir más así, yo quiero vivir una vida espiritual distinta, quiero vivir todo lo que Dios tiene para mí. Está bueno, está hermoso que sea así, ¿no? Que sientas que hay algo que tenés que ir para adelante en el Señor y que no estás viviendo realmente lo que Dios tiene para vos. Y si Dios está poniendo eso en el corazón, bueno, entonces este es el tiempo de saber que, Dios te sacó y es Dios el que va a hacerte entrar en esa vida de bendición, ¿sí? El poder de Dios que obró para librarte del mundo, para sacarte, para que vos te conviertas a Jesucristo, por ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo que obró para que vos te conviertas, va a ser el que obre para llevarte a la victoria. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, que dice, ustedes empezaron bien, ¿no? Si empezaron bien por el Espíritu, ¿por qué ahora no siguen andando en el Espíritu, ¿no? Y es lo mismo que te dice el Señor hoy. Si vos empezaste bien, ¿no es cierto? Si por el Espíritu Santo vivís y tenés vida eterna a través del Señor Jesucristo, ahora viví de acuerdo a esa vida también por el mismo Espíritu, ¿sí? Que te lleve adelante a la victoria confiando en el Señor y no en tus propias fuerzas. El pueblo de Israel tenía que saber eso, que su fe y su confianza tenían que estar puesta en el Señor y no en el brazo de carne, y no en sus habilidades, no en sus capacidades, en su conocimiento o en otras personas o en otras cosas, sino que tenían que confiar solamente en Dios, porque solamente a través de Dios vas a tener la victoria. ¿Cómo vas a tener la victoria cuando salgas? Únicamente en el Señor Jesucristo. Cuando vos te apoyes en Dios y sepas que Dios ha estado quitándote todos los apoyos humanos posibles para que vos solamente confíes en Dios hacia lo que Él tiene, donde Él te quiere llevar. Y si vos haces eso y empezás a depender totalmente de Dios, ¿sí? Antes vivía totalmente independiente de Dios, hacía lo que vos querías, lo que a vos te parecía. Pero ahora Dios te quiere llevar a una dependencia total con Él
Y ahí está la victoria. Cuando vos dependés totalmente del Señor, cuando consagrás tu vida a Jesucristo y obedeces su palabra, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenía que hacer el pueblo de Israel para poder cruzar el Jordán, se lo dijo Josué al pueblo y le dijo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, ¿sí? Entonces, eso era antes de cruzar el Jordán, ¿no? Así que antes de cruzar el Jordán, ellos se tenían que santificar, ¿no? Eh, y al otro día iban a cruzar el Jordán, ¿no? Y esto era una parte ritual que tenía el pueblo de Israel, pero a nosotros, a vos y a mí, Dios nos manda también eso, ¿no? Que vivamos en santidad, que vivamos en obediencia a la palabra de Dios, y Dios hará el resto, Dios hará la obra, ¿sí? Él abrirá camino, Dios abrirá camino. Dios nos pide algo, que nosotros vivamos confiando en Él y en obediencia a su palabra, y el Señor hará el resto. Así que lo primero que vemos es que ellos cuando pasaron, tomaron, hicieron un altar, ¿sí? Otra de las cosas que pasó es que cuando pasaron el Jordán y ya estaban del otro lado, que habían entrado en la tierra prometida, ellos tuvieron que ser circuncidados, ¿sí? El circuncidado era el pacto de Dios que Dios le había dado a Abraham, era el pacto que tenía el pueblo de Israel con Dios, ¿no es cierto? Es signo de pertenencia de Dios al pacto. Mientras ellos estuvieron en el desierto, no habían sido circuncidados. ¿Por qué? Ahora había una nueva generación, porque la generación que salió de Egipto había muerto toda en el desierto, excepto Josué y Caleb, y habían muerto en el desierto sin entrar en la tierra prometida por incredulidad y por desobediencia a Dios y a su palabra. Entonces, como ellos no quisieron escuchar a Dios y se rebelaron y no quisieron entrar a lo que Dios les daba, todos ellos murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb, que eran los únicos de los 12 espías que habían creído que podían realmente tomar la tierra prometida, pasar, tomarla en el nombre de Jesús, y que era lo que Dios tenía para ellos, ¿sí? Entonces, durante los 40 años en el desierto donde todos murieron, se levantó una generación nueva, una nueva generación que era la que tenía que tomar la tierra, ¿sí? Era esa nueva generación no había sido circuncidada, no hubo circuncisión en el desierto, ¿no? Entonces, todos los que estaban ahí, ninguno había sido circuncidado. Y ahora entraban en la tierra prometida, y lo primero que tenían que hacer era circuncidarse. Y es eh, lo que hizo Josué, ¿no es cierto? Adelante tenían la primer gran batalla, que era Jericó, la ciudad más poderosa y más amurallada que había en la tierra. Entonces, ellos, para tomar esa ciudad, lo primero que Dios le iba a pedir era que se circuncidaran. Y eso no los fortalecía eso físicamente, al contrario, los disminuía físicamente. Pero nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, sino dependemos de nuestra obediencia a Dios, de nuestra entrega al Señor y nuestra fe puesta en el Señor. Y era la única manera en que ellos iban a poder vencer a su Jericó. Entonces, vos tenés un Jericó delante tuyo, quizás ni bien salgas vas a tener un Jericó, ¿sí? Vos podés pensar, bueno, salís y estás el primer tiempo, vas a pasarla bien, qué sé yo, y después verás a ver cómo... No, no, ni bien salgas, hermano, tenés que tener en cuenta que vas a tener a Jericó ahí y a todos los enemigos queriéndote derrotar, ¿sí? Queriéndote que no avances, queriendo destruirte. Porque dice la palabra del Señor que el diablo anda alrededor nuestro, decía el apóstol Pedro, buscando a quien devorar.
No es decir, bueno, yo ahora le voy a dar un tiempo para que se aclimate una vez que está en libertad. No, no, el diablo no te va a dar ningún tiempo para, para que te aclimates ni te acomodes cuando salgas en libertad. Ni bien salgas y pises afuera, ahí va a estar el enemigo tratándote de destruir, tratándote de robarte la bendición, tratándote de quitarte todo lo que Dios te dio y todo lo que recibiste en la cárcel al conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, tenés adelante luchas, tenés pruebas, tenés batallas para ganar que solamente la podés ganar en el Señor. Y eso depende de que vos tengas una vida realmente consagrada al Señor. ¿Sí? Y eso era lo que significaba esta circuncisión. Era el pacto de Dios con su pueblo, con cada uno de ellos. Entonces ellos entraban en el pacto de Dios. Y después de ese pacto, de haber sido circuncidados, iba a pasar que iban a celebrar la Pascua, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, qué manera extraña de prepararse para la guerra, ¿no? Cualquier otro ejército o habría hecho otro tipo de preparación para enfrentarse con enemigos tan poderosos. Pero Dios les manda a hacer unas cosas muy extrañas a este ejército de Dios, ¿no es cierto? Y les dice, primero que se circunciden, los debilita físicamente, los hace tener que estar unos días ahí esperando recuperarse, y después de que pasa eso, bueno, ahora tienen que celebrar, hacer una fiesta, ¿no? ¿Y qué tenían que festejar? Tenían que festejar la Pascua, ¿sí? La Pascua les recordaba cuando ellos fueron librados de Egipto, ¿sí? La Pascua era para celebrar en la tierra prometida y esta iba a ser la primer Pascua. En el desierto solamente una vez celebraron la Pascua cuando recién salieron. Después no celebraron más la Pascua. ¿Por qué? Porque en el desierto no había nada que celebrar, no había nada que festejar. Dios los guardaba, sí. Les proveía, los cuidaba, todo eso, pero no tenían nada que celebrar ni nada que festejar. ¿No? Y vos dirás, yo estoy en la cárcel, estoy preso, Dios me salvó, Dios me guarda, Dios me cuida, pero siento que no tengo mucho para festejar, porque estoy acá prisionero todavía, ¿sí? Pero recordá que si estás prisionero, ha sido por tus consecuencias de tus propios pecados, ¿sí? Entonces Dios en su misericordia y en amor ha perdonado todos tus pecados, te ha limpiado. Si vos has conocido a Jesucristo, le has entregado tu vida a Él te perdonó y te limpió de todos esos pecados. Y todavía estás ahí, ¿no es cierto? El Señor Jesús le dice, mira, eh, vas a estar ahí si te llevan preso a las autoridades hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, si Dios en su misericordia te saca antes, gloria a Dios, pero si no, tendrás que cumplir la condena que ya tenías y entonces llegará el momento en que Dios te dé la libertad, como a muchos hermanos le ha pasado, o muchos se fueron cumplidos y otros el Señor los libertó antes. Lo importante es que cuando se abra esa puerta, esa reja, hermano, el que abra la reja sea el Señor y te diga adelante, y no que sea el diablo para que te la abra antes de tiempo y que vos salgas y así como saliste después vuelvas. Y cuando salgas, no vuelvas nunca más. Vos sabés que la orden que Dios les dio al pueblo de Israel era que nunca más volvieran a Egipto, ¿sí? Nunca más tenían que volver a Egipto. Así que vos nunca más tenés que volver a tu vida pasada, ¿sí? Porque Dios quiere que darte una nueva vida en un nuevo lugar que Dios tiene para vos, ¿sí? Y en ese lugar no quiere que retrocedas, sino que vayas para adelante. Entonces, Dios te va a abrir puertas para ir para adelante y no para volver para atrás, para volver a lo mismo, no para que vuelvas de nuevo a la escuela del desierto, ¿sí? El pueblo de Israel pasó una vez por el desierto, después ya no volvía más para atrás, ¿sí? No volvía a cruzar el Jordán de nuevo para el otro lado. Tenía que seguir adelante hacia lo que Dios tenía para ellos. Y eso es lo que tenés que hacer vos. Ese es tu desafío.
¿Estás en la escuela del desierto? Bueno, prepárate, busca a Dios, orá, clama al Señor, crecé, conocé la palabra, fortalecete en Cristo, que el Señor a través de su palabra produzca fe y tu fe aumente en el Señor. Santificate en el Señor en el sentido de decir, yo voy a obedecer su palabra y a poner por obra su palabra y no ser tan solo un oidor, ¿sí? Sino ser un hacedor de la palabra, ¿sí? Por el hecho de que participes en los cultos, que estés en un pabellón evangélico, eso no te hace cristiano, ¿sí? Te hace cristiano tener un encuentro con Jesucristo como tu Señor y Salvador, y después también lo que necesitas es vivir de conforme a su palabra y poner por obra la palabra de Dios, ¿sí? Porque hay personas por ahí que piensan que ellos están en una iglesia y entonces participan de un culto y eso ya está, es suficiente y después pueden vivir como ellos quieren, no importa cómo vivan. Total, Dios en su misericordia los sigue perdonando todos los pecados y las macanas que se mandan, pero no es así, hermano, ¿no? Dios te perdonó todos tus pecados cuando llegás a Jesucristo, pero ahora tenés que andar conforme a la palabra de Dios. No podés volver para atrás, no podés volver a Egipto, no podés volver a tu vieja vida, tenés que seguir hacia lo que Dios tiene por delante. Así que la celebración de la Pascua es para recordar también eso, de dónde Dios lo sacó, como estábamos diciendo, así como Gilgal les recordaba que había, como Dios lo había metido en la tierra prometida. La Pascua les recordaba cuando estaban en Egipto y Dios los sacó con mano poderosa y los libró de Faraón, ¿no es cierto? Y así como Dios te libró a vos y me libró a mí de las garras del diablo en las cuales estábamos hechos prisioneros, estábamos esclavizados por Satanás, estábamos bajo pecado, estábamos bajo el príncipe de este mundo y Jesucristo nos libertó y nos lleva a la tierra prometida, nos lleva a una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que tenés que celebrar vos en el Señor Jesús. Así que cuando salgas en libertad, acordate de celebrar eso. ¿Y cómo lo puedes celebrar? Y bueno, celebrarlo yendo a congregarte con el pueblo de Cristo. Celebrarlo pensando yo, lo primero que voy a hacer es ir a celebrar con el pueblo de Dios. Es ir a dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, a levantar mi Gilgal, a hacer mi celebración de la Pascua. O quiere decir, estamos en tiempo de la Pascua ahora, ¿no es cierto? eh, para, para el mundo entero se celebra la Pascua, pero tu Pascua es cuando Jesús te liberó, ¿sí? Y entonces, y esa Pascua la tenés que celebrar, ¿no es cierto? Y cuando salgas, vos estarás pensando, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, cuando salga, bueno, lo primero que tenés que hacer cuando salgas es ir a agradecer al Señor lo que Dios hizo en tu vida y cómo Dios te liberó. O sea, de la misma manera que el pueblo de Israel tenía que hacer, agradecer al Señor, consagrarse al Señor, circuncidarse, celebrar la Pascua, es lo mismo que tenés que hacer vos el día que salgas en libertad y que vos estés pensando en tu mente y en tu corazón que eso es lo que tenés que hacer el día que... Ahora bien, pasó algo muy importante. Josué dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Se ve que Josué estaba mirando, observando el campo, viendo la ciudad, viendo qué iban a hacer, ¿no es cierto?, planificando como general del ejército de Dios, qué era lo que iba a hacer, cómo iba a hacer para tomar esa ciudad que era invulnerable, sus muros eran inexpugnables, nadie lo había podido vencer, nadie había podido tomar Jericó. Los de Jericó estaban seguros en ellos dentro de sus muros, ¿no? Eh, de que nadie los iba a poder asaltar. Entonces, ahí estaba Josué con
la, la orden de Dios, él tenía que tomar esa ciudad y tenía que ver cómo tomarla. Pero ahí cuando estaba se encontró que tuvo este encuentro con este eh, varón, dice, con la espada desenvainada, un varón de guerra, un guerrero, ¿no es cierto? Y este varón no era un ser humano más, sino que era Dios mismo que se presentó, era la aparición del Señor, ¿no es cierto? Eh, y estuvo ahí con Josué. Y Josué no sabía quién era, entonces dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. O sea, no era ni de los enemigos ni era de ellos. Ahora venía, el que venía era el príncipe de los ejércitos de Jehová y venía a ponerse enfrente de el pueblo de Dios y del ejército de Dios. O sea que no iba a ser Josué el que iba a dirigir al pueblo, sino que iba a ser el príncipe del ejército de Dios. ¿No es cierto? Era Dios mismo y entonces ahí le dice eh, Josué, postrándose sobre su rostro, dice, en tierra, le adoró. Y no era un ángel cualquiera el que se había presentado, porque los ángeles no hubieran permitido, nunca permitían ser adorados. Pero cuando Josué lo adoró, este ser que se le apareció, que era Dios mismo, recibió la adoración. Y Josué le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Aquí vemos que realmente sí era el Señor. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Lo mismo que le pasó a Moisés cuando tuvo su encuentro con Dios en la zarza. Lo mismo que le dijo a Moisés, ahora se lo dice a Josué. ¿Por qué? Porque estaba delante de la presencia de Dios, nada menos. Y Dios iba a hacer cargo, y era una afirmación para Josué de que Dios estaba con ellos y que él iba a ser el que le iba a dar la victoria, el que los iba a dirigir y el que iba a hacer todas las cosas. Así que después de esto, Dios le dijo a Josué exactamente todo lo que tenía que hacer para tomar Jericó. Y fue así que Josué hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera, y era un plan muy raro a los ojos de los hombres para tomar Jericó. El- y así lo mismo, hermano, con vos. No vas a ir solo a todo lo que tenés por delante. El Señor estará contigo, ¿sí? Y Él luchará tus batallas y vosotros estaréis tranquilos, le había dicho Dios a Moisés, ¿no? Y te lo dice a vos también. Descansa en el Señor. Las batallas que vienen son duras, son difíciles, hay problemas muy grandes por delante, hay cosas que parece que son imposibles para que venzas. No importa, Dios estará contigo, ¿sí? Lo importante es que sepas que vos tenés que ir hacia adelante y no hacia atrás y descansar en las manos del Señor. Y ahora estar esperando el momento del Señor, pero no en ansiosa inquietud, sino tranquilo, sabiendo que en el tiempo del Señor Dios te va a llevar a lo que vos querés. Y mientras estás aquí y mientras Dios te está preparando en esa escuela, aprovecha todo el tiempo que tengas para buscar a Dios, para trabajar para el Señor, para ser un instrumento de Dios, para llevar a otros a los pies de Cristo y para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Así que Dios te bendiga, amado hermano, y que como muchos desean, tengas una pronta libertad y sea de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida, ¿sí? Dios tiene algo nuevo y lindo, maravilloso para vos. Dios tiene un propósito delante tuyo. En ese propósito quizás no falten luchas, no van a faltar sin duda, no faltar pruebas, pero Dios estará contigo
y te dará la victoria. Así como estuvo con Josué, también estará contigo, ¿sí? Como le decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y eso se lo dijo Dios antes de que entrara en la tierra prometida. Y es lo que Dios te dice a vos ahora, antes de que entres en tu tierra prometida. Cuando todavía estás en el desierto, en la escuela del desierto, Dios te dice ahora, mira que te mando que te esfuerces, desde ahora. No temas ni desmayes. No te desanimes, no dejes que te entre el temor, te entre la duda, sino confía en el Señor, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo. Y Jehová está contigo y estará contigo y te acompañará y estará siempre a tu lado. No te dejará, no te desamparará, estará todos los días hasta el fin del mundo, como el Señor Jesucristo así nos dijo. Muchas bendiciones del Señor, hermano. Que Dios te bendiga mucho, muchísimo. Y un abrazo muy grande a cada uno de mis hermanos en Cristo, ahí en la cárcel, que están ahí ahora teniendo un culto y que yo no puedo estar presente con ellos ahí, pero en mi espíritu estoy congregado ahí con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermano, les mando un abrazo virtual muy grande desde acá a cada uno, como lo hacía cuando podíamos estar haciendo los cultos presenciales con su pastor. Yo desde acá los saludo en la paz de Jesucristo y tengo muchos hermanos ahí que no conozco porque se han ido agregando y me conocen solamente a través de internet.